La verdad es que para mí ha sido un lujo en su momento, que todavía está a mi alcance la sabiduría del doctor Tirado y sobre todo su capacidad para divulgar, llegar y entusiasmar. Creo que ninguna idea se puede desarrollar si no hay pasión, que es la que él pone. Yo explicaré cómo llegó a esto. El libro de referencia, que es un libro que publicó a finales de 2014 un sello de Planeta. Este libro se empieza a gestar primero porque yo empiezo a ver que algo está pasando, yo creo que y ahora creo que estamos en condiciones de decir que es un auténtico cambio de paradigma, en el concepto nutricional, que es todo lo que se empieza a saber sobre microbioma. Eso que durante muchísimos años llamamos flora intestinal y que en algún momento los científicos dijeron, porque llamamos flora una cosa que no tiene nada que ver con el mundo vegetal, hay que acostumbrarse a esta nueva denominación de microbioma. Se empiezan a publicar muchísimas cosas para que ustedes tengan una idea. La secuenciación genética, es decir, el genoma de eso que ahora llamamos microbioma y que entraremos, se hace en 2010, es decir que llevamos 5 años de artículos. Todo lo que sabemos y todo lo que sabe el mundo científico, sobre microbioma se ha publicado en los últimos 5 años. Todo no, el 90%, o el 90 y tantos %. Yo tenía interés en esto y de pronto me encuentro con la historia de la hija de mi jefe. Mi jefe es un famoso, o fue en su momento, biólogo molecular, muy relacionado con la política científica en España. Digo, con la mejor política científica que se hizo pues, en los primeros 80, en el primer gobierno del Partido Socialista, donde realmente se hizo un proyecto fantástico. Se hizo una ley de la ciencia que hizo José María Maraval como ministro de Educación y Ciencia, se hizo un plan de investigación científica y de desarrollo tecnológico y, en fin, todo aquel proyecto maravilloso se quedó absolutamente nada, se lo anticipo, porque pues alguien decidió darle competencias exclusivas en materia de investigación y ciencia a las comunidades autónomas, con lo cual, como tantas cosas, pues tenemos un pequeño país, pero dividido además en 17 para complicar aún más la cosa. En cualquier caso, mi jefe es un tipo muy escéptico, terriblemente escéptico como biólogo molecular, y luego explicaré un poco también por qué determinados hallazgos y determinados descubrimientos quedan un poco en el olvido, porque hay una clase, hay una élite dentro de la ciencia que dice lo que debe ser y lo que no debe ser, ¿no? Bueno, pues su hija, que paciente del doctor Tinao, de repente yo me encuentro con una historia que me parece absolutamente fascinante, de alguien que empieza a tener problemas. En su caso, pues es una chica que dedicó un enorme esfuerzo a hacer su tesis doctoral, con el cansancio que eso supone físico y psicológico, y se encuentran en una situación deplorable, empiezan a salir eczemas, cosas, bueno, pasa yo creo que por todas las especialidades médicas posibles, dermatólogos, que como sabéis es una especialidad de estas que en fin, lo más cercano a la lectura de las cartas del tarot, ¿no? O sea, dice, póngase usted esa crema, al día siguiente vuelves, oiga, que mire, que deje esa crema y póngase otra. En fin, bueno, no voy a meterme aquí con los dermatólogos, pero en fin, ella va pasando por muchísimos especialistas y nadie le dice nada, y además va empeorando porque le dan antidepresivos y luego le quitan los antidepresivos, en fin, una serie de patologías, hasta que afortunadamente acaba en las manos del doctor Tinao, que sencillamente lo que hace es ordenarle una dieta, básicamente, limpiarla, y esta mujer pues vuelve a ser quien era, vuelve a estar en sus niveles máximos de producción. En este caso ella es psicóloga científica y fundamentalmente dedicada a la investigación de la cultura científica, y cuando me está contando esto, pues yo se lo cuento a mi vez a alguien. Yo en general pues transito por las cátedras que hay en este país, que están todas en los bares, uno va contando sus experiencias, y encuentro un caso igual
no tratado por el doctor Tinao, pero sí con el mismo éxito de alguien que sería un poco como la antípoda, un varón, deportista, un tipo muy dedicado o dedicado casi a tiempo completo al deporte, que igual pues entra en esto, pues llega pues a un chico joven pues a tener disfunción eréctil, en fin, una serie de problemas, hasta que alguien, como fue en el caso anterior, pues le pregunta qué come, estas cosas que ya no preguntan los médicos. Una de las cosas que el doctor Tinao me aportó muy interesante es recordarme aquella famosa anécdota o no tan famosa, ¿no? Porque yo casi no la recordaba, del doctor Marañón, cuando le preguntaron cuál consideraba él que había sido el gran avance de la medicina, y después de hacer un silencio, supongo que valorativo, como en el teatro, le dijo al periodista que le preguntaba que para él el gran hallazgo de la ciencia era la silla, porque en la silla el paciente se sentaba y explicaba los síntomas y el experto, el médico, podía deducir de aquello cuál era el problema y la forma de abordarlo. Entonces me encontré con estos dos casos, y en estas Planeta me ofrece escribir este libro, supongo que por razones exclusivamente económicas. Habían llegado a la feria de Frankfurt, era un tema candente en el mundo, y supongo que tenían una oferta de un par de, bueno, sé que tenían una oferta de 2 estadounidenses, pues digamos como 50 veces lo que ellos me ofrecieron pagarme a mí. Entonces yo acepté por esto, y luego lógicamente ya entré a fondo y entré a saco en el conocimiento del doctor Tinao, que realmente está haciendo una medicina revolucionaria, una medicina de abordaje total del problema. Hoy cada vez más, no sé, afortunadamente, a lo mejor entre comillas, ¿no? Porque tenemos una esperanza de vida muy alta, pues las enfermedades crónicas empiezan a ser prácticamente de uso común de toda la población. Con el problema añadido de que casi nadie tiene una sola enfermedad crónica, o sea, tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene no sé qué, tiene 4 o 5, entonces eso significa que cada uno de nosotros vamos exactamente igual, pasando de especialista en especialista, pues tómese usted esto y tal, y ahora vaya al traumatólogo, era el de digestivo, tal. Lo que hace la medicina integrativa, de la que espero nos hable ahora con más fundamento el doctor Tinao, lo que hace, como su nombre indica, es abordar el problema en su extensión y en su totalidad, y dar una respuesta efectiva. A veces uno se encuentra con estos casos que antes les citaba, de mi compañera de trabajo y de este deportista, en fin, salen ahí con sus nombres en el libro. Se encuentra con algo que uno piensa que está rozando el milagro, ¿no? Está rozando el milagro, como después de pasar por tantísimos especialistas, alguien se sienta, le hace unas preguntas, le dice qué come o cuándo deja de comer, le hace sacar la lengua, cosa que ya pues prácticamente nos habíamos olvidado, ¿no? Saque usted la lengua, para ver la lengua. Esto ya ningún médico hoy que se preciaría esto, porque claro, hay unos marcadores moleculares que esto, en fin, ¿por qué me toma usted, no? Bueno, entonces empiezo a descubrir. Yo lo que hago, en definitiva, en este libro y en el siguiente, que ahora les explicaré un poco, pero por centrarnos en el segundo cerebro, lo que hago es recoger la investigación que hay en el mundo, ¿no? Que hay en el mundo, lógicamente, pues separando el grano de la paja y yendo pues a fuentes absolutamente solventes, pues universidades de máximo prestigio. Me encuentro con que estamos ante un concepto completamente nuevo, que es en el que ahora nos podemos situar. Hemos descubierto, como les decía, a raíz de la secuenciación genética de esos 100 billones con B de bacterias que viven con nosotros pero que no son nosotros. En fin, esto puede parecer orteguiano, somos nosotros y nuestra circunstancia. Esta sí que es una circunstancia, porque esos 100 billones de bacterias no forman parte del cuerpo humano, pero sí están en el cuerpo humano y sí interactúan de una manera muy clara. Esto habría que retrotraerlo
al fiasco, por decirlo de alguna manera, que supuso el genoma humano, es decir, la secuenciación genética de nosotros mismos antes de llegar a la secuenciación genética del microbioma. Esto, como saben, se presentó a bombo y platillo en la Casa Blanca con los presidentes Clinton y primer ministro británico Blair. Se hizo todo un alarde, pero descubrimos de repente con gran estupor que no teníamos un gen para expresar cada proteína, que si hablamos de 100.000 proteínas solo había 23.000 genes, y entonces los científicos salieron como pudieron con el apaño este del ADN basura, un ADN que cada vez sabemos con mayor certidumbre que no es basura en absoluto, que tiene unas funciones, pero que en principio no se conocían. Es decir, las expectativas que se habían puesto en el genoma humano no cumplieron ese objetivo, y un poco a la chita callando el mundo científico, ese mundo científico llegó a secuenciar genéticamente los 100 millones de bacterias, que suponen 10 veces más el ADN que tenemos nosotros. O sea, estos compañeros de viaje que viven con nosotros son verdaderamente singulares e importantes. A través de esto y de muchas otras investigaciones se ha ido descubriendo que todo este ecosistema, insisto, estos 100 billones de microorganismos que viven en nuestro tracto intestinal, sobre todo en el intestino grueso, tienen una función directa con nuestra salud en todos los ámbitos, nuestra salud física, pero también nuestra salud espiritual o afectiva. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, también se descubre que ahí, en ese ecosistema, es donde se produce, por ejemplo, el 90% de la serotonina, un neurotransmisor, todo el mundo que conoce, relacionado pues, con las situaciones de placer, de confort espiritual, etc. Nada menos que el 90%. También se produce el 50% de otro neurotransmisor muy importante, la dopamina, aunque esté con peor fama, por su relación con las adicciones de droga. Pero vaya, un neurotransmisor, la dopamina, muy importante. Y se descubre que ahí viene el título del segundo cerebro, título que yo no le quise poner al libro, pero Planeta se empeñó porque es una traducción bastante miserable del libro norteamericano de Second Brain. Pero en fin, ellos se empeñaron, dijeron que ellos tienen unos gabinetes jurídicos a prueba de todo, y dijeron que sí, que ese es el título que había que ponerle. Entonces, lo que se descubre es que esto, de alguna forma, funciona como un segundo cerebro, es decir, es un cerebro autónomo, cosa que ya se había sospechado anteriormente, por eso el libro se lo dedico a quien se lo dedico, con una corrección también de Planeta, que, en fin, yo quise hacer el juego de la filosofía oriental, de esto de mientras alguien señala las estrellas, ¿no?, los idiotas se quedan mirando el dedo, y esto no le parece a Planeta prudente, y entonces quitaron lo del dedo y hicieron pues, también un apaño, hasta en la dedicatoria. En fin, no he venido aquí a hablar mal de Planeta, pero bueno, Planeta tiene sus ventajas. O sea, la ventaja es que el libro hace unos meses salió en Portugal con un éxito enorme, o Secondo Cerebro, acaba de salir en Italia, publicado por Bayardi. Y bueno, pues eso es Planeta, o sea, hay que decir sus ventajas y sus desventajas. Pero en cualquier caso, la idea esta de un segundo cerebro funciona, y sobre todo nos explica cosas que intuitivamente sabemos. Esto de las mariposas en el estómago cuando uno se enamora, es que un cerebro está informando a otro cerebro, es una comunicación bidireccional, en fin, o el de miedo. Todo eso significa que se están informando y se están transmitiendo datos. En definitiva, estamos ante, insisto, pues una auténtica revolución. ¿Por qué? Porque distintas circunstancias de nuestra vida cotidiana, el estrés, el abuso brutal que hemos hecho de antibióticos, estamos en un problema que probablemente la única salida, la única solución sea esta, ¿no?, sea prestarle atención al microbioma. ¿Por qué? Porque se han ido haciendo antibióticos de amplio espectro, ya son bombas de neutrones, que efectivamente, pues en algunos casos ya con esos brutales antibióticos se consigue parar el problema y generar otros 500 alrededor.
Es muy curioso porque también en el transcurso de mientras estaba haciendo el libro y leyendo lógicamente pues todo lo que iba apareciendo, pues aparece una noticia, creo que en New Scientist, una revista que se hace en Inglaterra y en Australia, en el Reino Unido, perdón, se dice, y dice el articulista, y esto me llama muchísimo la atención, que por fin se ha descubierto, se ha demostrado, como sabéis, digamos, todo ese microbioma, en definitiva, lo vamos creando a partir del nacimiento. Desde el momento del nacimiento, pues vamos recogiendo información y toda esa información pasa a nuestro sistema inmunitario. También una de las cuestiones que siempre se cita, esta ya es un poquito más compleja, de por qué tenemos un microbioma alterado, es el exceso de higiene. En esto sí que es muy difícil saber, nadie ha dicho cuántas veces hay que ducharse. Está claro que nos duchamos excesivas veces y que utilizamos champús y tal de manera muy prolija, que vigilamos a nuestros hijos para que jamás se lleven nada a la boca del parque y tal, pero claro, uno nunca sabe cuánto hay que dejarle al niño que coja tierra del parque, normalmente con caca de perro. Entonces, en fin, esto habría que evaluarlo. En cualquier caso, sí sabemos que ese microbioma cada vez está más alterado, que cada vez es más simple, porque se han hecho estudios, por ejemplo, pues de comunidades primitivas en distintos lugares del mundo, y sabemos que tenemos un microbioma cada vez digamos menos rico en su fauna, ya que hemos decidido que no tiene nada que ver con la flora, en todo esto, y que podemos evidentemente solucionar, yo creo que algo así como el 70% se especula de las enfermedades que hoy son más comunes tienen su origen en lo que se llama la disbiosis. La disbiosis es, digamos, ese tubo se va haciendo permeable y a través de esa permeabilidad pues toda esa basura sale al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces el torrente sanguíneo nos puede explicar que digamos un tóxico que ha salido de nuestro intestino por el torrente sanguíneo puede llegar al ojo y crearnos un problema ocular que nadie en principio relacionaría con un problema intestinal, ¿no? De esto se ocupan grandes sabios que hacen medicina integrativa, porque lo normal es que alguien cuando tiene un problema en el ojo es que vaya al oftalmólogo, y el oftalmólogo de microbioma sabe lo mismo que un chapista, o sea, absolutamente nada, con lo cual el problema se va ampliando ad infinitum. Me encuentro, por ejemplo, con cosas muy curiosas como que cómo se genera el microbioma. Decía de una manera elemental, pues a partir del nacimiento, pues el contacto con el medio ambiente, lo que comemos, etcétera, vamos haciendo un microbioma y vamos informando a nuestro sistema inmunitario. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos cada vez más claras, y es evidente, es que el abuso en las cesáreas, las cesáreas pues han resultado, sobre todo en la medicina privada, una cosa comodísima. En cuanto hay algún problema, pues venga, tira, epidural y tal, y cesárea. La cesárea tiene muchos problemas, y sobre todo tiene problemas de desinformación del bebé que no recoge, lógicamente, si sale de una manera natural, entre comillas, por el tracto vaginal, ¿no? Que ahí está recogiendo una gran información. Pues como os decía, de pronto pues sale una investigación, en fin, noticia de alcance en el mundo científico, que una profesora, creo que es islandesa, en la Universidad de California, finalmente ha descubierto que antes del nacimiento, un poco antes del nacimiento, ya hay información. El bebé ya tiene, el futuro bebé, vaya, ya tiene información, tiene, digamos, un espectro, un inicio de microbioma. Curiosamente, esto pues lo hace, como se hacen las cosas en Estados Unidos, sobre todo en ciencia, pues muy a lo grande, pues una señora que ha estado, ha estudiado, me parece que 10.000 placentas de mujeres durante 5 años, en fin, bueno, una investigación hecha por todo lo alto, para que digamos, la comunidad científica la corrobore y la valide. Y el mismo articulista de New Scientist se pregunta, dice, ¿y por qué esto? ¿Por qué este mérito no se le da al doctor
Miguel Ángel Rodríguez, me parece que se llama, pues un catedrático de la Facultad de Veterinaria de la Complutense, que ya había descubierto esto analizando el miconio, pues hacía 4 o 5 años. Bueno, la respuesta es sencilla, ¿no? Porque este señor que ha descubierto eso y que lo dice la comunidad científica es ignorado. Bueno, porque es veterinario. Aquí entramos nuevamente con la biología molecular. Bueno, un veterinario que nos viene a contar. Hombre, un veterinario tiene muchas cosas que contar porque precisamente bueno, pues las facultades de veterinaria en general están muy bien dotadas económicamente por los productores de leche industrial, que es decir, que ellos saben mucho pues, de leche de vaca, leche de cabra, las leches que se venden. Y entonces con un poco de dinero que les sobraba, pues dijeron, oye, si investigamos en la leche de las hembras humanas, ¿no? O sea, que, bueno, entonces ahí descubrieron una serie de cosas que han sido francamente interesantes y que han dado unos resultados espectaculares sobre todo en tratamientos de problemas que en general se abordan, como digo, con antibióticos, con todos los problemas que eso trae. Acaba de publicarse la semana pasada una investigación de científicos judíos, científicos de Israel, diciendo que las dietas fracasan porque cada microbioma es distinto, o sea que habría que hacer un tratamiento personalizado. Esto lo sabía el doctor Tinao ya hace tiempo, pero en fin, bueno, lo han dicho los israelíes y ahora ya supongo que se lo ha dicho la Weizmann, el Instituto Weizmann, ya nos harán más caso, ¿no? Que esto también depende de quien lo diga. La ciencia no es lo mismo, lo diga fulano, lo diga mengano, aunque se diga con absoluta certidumbre. En el caso de este veterinario, lo que dijo la ciencia oficial es que era una contaminación cruzada de laboratorio. Con eso pues ya nos hemos quitado el problema del medio y el mérito se lo damos pues a la norteamericana o a la sueca que proceda en cada momento. En definitiva, estamos ante una auténtica revolución, en la que ya el paradigma hipocrático hay que ampliarlo. Ya no somos lo que comemos, somos lo que comemos nosotros y lo que come nuestro microbioma. Esto es muy importante y ahí nos encontramos con severos déficits. En definitiva, una dieta, cocina simbiótica, que es a lo que viene a cuento el segundo libro, el primero del que les estaba hablando, El segundo cerebro, es un libro casi porno duro, o sea, quiero decir, porque era, digo, muchísima referencia científica, muchísimo dato, porque eso hay que apoyarlo, ¿no? Sobre todo cuando uno llega a conclusiones. Hoy todavía estamos en una fase o en un estadio en el que se juega con lo espectacular. La verdad es que hacemos un periodismo muy de espectáculo. En el libro ya se habla y cuando se publicó a finales de 2014 ya había 200 casos de trasplantes de heces en Estados Unidos. En Estados Unidos esto, con tantas cosas, ocurre que una mujer a la que ya dan por muerta, en fin, le quedan días de vida, entonces recurren, digamos, a esterilizarla de quirófano, es decir, a quitarle todo su microbioma, dejarla limpia y hacerle un trasplante, en este caso pues de la persona, supongo, que tenía al lado, que era su marido, ¿no? Ahora ya hay donantes de heces, donantes de caca, dicho, claro, entonces ahora pues nos encontramos artículos de prensa, no tires tu caca, en fin, siempre jugando con algo que es verdaderamente espectacular y que es extraordinario. El caso de esta primera señora a la que se le hace este trasplante de heces, era una mujer pues en cama, no podía levantarse y tal, y en días recupera su salud y empieza a vivir una vida prácticamente normal, y como quiera que era una multimillonaria, pues como hacen los multimillonarios norteamericanos, en lugar de irse a pegar tiros a los montes de Toledo, que hacen nuestros millonarios, y a matar perdices rumanas sin ton ni son, que es en lo que se entretienen, pues hace una donación muy importante y crea una fundación que sigue funcionando, y ya probablemente pues estamos hablando de miles, ¿no? de casos, ¿no? De miles de trasplantes. Todo esto, cuando les digo, y vuelvo a remitirme al doctor Tinao, él les explicará
una cosa es que lo sepamos, quiero decir, lo sepamos quienes lo sabemos, ¿no? Pero luego, claro, hasta que esto llegue a la comunidad médica, hasta que, bueno, contando evidentemente con la lucha que inmediatamente emprenderán o ya han emprendido pues las multinacionales de los fármacos, que dirán, oiga, a mí no me vaya usted a fastidiar el negocio, yo no sé, aquel descubrimiento de la relación de la úlcera con las Helicobacter pylori, esto se quedó en nada, pues se quedó en nada. Vamos, se quedó en nada, pues supongo que algún médico todavía utiliza eso, pero los demás, pues hombre, lo que utilizan es unos fármacos que se supone tener un paciente ya de por vida, un paciente ya, un cliente para siempre, ¿no? Los antiácidos, etcétera, como está ocurriendo con el problema que a mí me parece insólito. Uno cuando ve la televisión, yo la veo poco, pero como os decía, pues voy bastante a los bares y en los bares siempre la tienen puesta y ahí sí le tengo que verla. Pues bueno, 1 de cada 4 spots publicitarios son de laxantes, ¿no? Entonces, que en España el estreñimiento sea un problema de las proporciones gigantescas que ha alcanzado en un país de frutas, verduras, legumbres, y ahora hablaremos de las legumbres, tenemos a una ilustre productora de garbanzos entre nosotros, bueno, pues esto resulta insólito, vamos, yo creo que el estreñimiento tendría que ser algo que saliera en primera página de los periódicos. En Valencia una señora tiene estreñimiento, en fin, como si fuera el beriberi o una enfermedad bueno, pues aquí es lo más habitual. ¿Qué es lo que ocurre? Evidentemente todos estos laxantes lo que hacen es generar un problema mayor. Hacen siempre, ya lo dijo Lamarck, la función crea el órgano y viceversa, pues si tú a tu intestino que se tiene que mover, se lo solucionas desde fuera con un microlax de estos, creo que es la marca favorita, pues ¿qué es lo que hace el tracto intestinal? A decir, pues nada, yo ya me desocupo. Claro, o el Almax para el otro. Bueno, pues todo eso está generando un problema más y mayor. Nos encontramos en lo psicológico, decía que probablemente un buen tratamiento, o sea, quiero decir, tener un microbioma en condiciones nos garantizaría no padecer en un porcentaje altísimo problemas depresivos, no hablo de la depresión clínica grave y tal, sino de la depre que tenemos la mayoría. España es uno de los países donde el consumo de antidepresivos ha crecido de manera más brutal y exponencial. Por otra parte, y esto pues también lo ve uno en los bares, en los mercados, aquí las benzodiazepinas son como lacasitos, o sea, la gente toma benzodiazepinas como si fueran caramelos, ¿no? Y todo lo que acaba en pan a la gente le gusta, ¿no? El lorazepam, el menosepam, si termina en pan, pues voy a tomar un par de ellas, ¿no? Desgraciadamente, aquí teníamos un pensador, un gran filósofo, para mí el gran filósofo español del siglo XXI, José Mota, mal tomado por cómico, que si recordáis de las últimas cosas que se le permitieron hacer, porque yo creo que el sistema le ha reciclado perfectamente para que de la televisión pública se fuera a la privada con un supercontrato para dejarle liquidado y callado para siempre. No sé si recordáis aquello que se reunían pues, en un bar del pueblo, y entonces, no un bar, era la farmacia del pueblo. La farmacia del pueblo, los viejecitos estaban ahí jugando las cartas, se pasaban el día en la farmacia. Y decían, pon otra de lorazepam, de que va, me doy cuenta, ¿no? Es que esto es así. Claro, probablemente el humor, si hubiera seguido, José Mota nos hubiera hecho entender en qué nos estamos metiendo y en qué problema serio y qué es lo que nos estamos jugando. De manera que bueno, el resultado del segundo libro pues fue hacer todo esto menos porno duro, que decía, menos cita científica, menos tal, ir un poco a la sustancia y pedirle a determinados chefs y chefesas que hicieran un menú, porque a veces tenemos la idea, hay una corrupción en el lenguaje, dieta, siempre parece que nos remite a algo muy duro, a pasar muchísima hambre todo el día, a comer cosas que uno no ha comido nunca, pues un filete de la plancha, no sé qué. Pues yo creo que se puede hacer sé que se puede hacer una dieta
con un fundamento nutricional estupendo y que al mismo tiempo sea exquisita, deliciosa y sabrosa, vaya, porque ese es el éxito de una dieta. Lo dijeron hace muchos años ya, o bastantes años, los NIH norteamericanos, los National Institute of Health. Ninguna dieta puede triunfar si se aleja de los patrones culturales de aquel que la sigue. Vaya, esto ya de alguna forma lo había dicho don Paco Grande Cobian. O sea, a usted le gusta la fabada, siga comiendo fabada, pero en un platito de postre. O sea, que no se vaya demasiado de sus referentes culturales, de lo que a usted le gusta, y se ponga a comer. Claro, esto del kimchi coreano es estupendo, pero claro, ahora no es fácil, ¿no? Es decir, pues ahora yo tomo kimchi todos los días, ¿no? Bueno, hay que ser prudente con las dietas y esto es lo que intenta explicar el libro, bueno, explicar sobre la base de un menú que consiste en un entrante, un plato principal y un postre que hace un chef con los ingredientes que yo le he proporcionado, que son de un lado prebióticos y de otro probióticos. Eso es lo que es simbiótico, ¿no? La cocina simbiótica o la dieta simbiótica sería una suma de prebióticos y probióticos. La verdad es que si pensamos tampoco se aleja mucho la dieta de nuestro modelo de dieta mediterránea. De nuestro modelo de dieta mediterránea, siempre que la siguiéramos. Como sabéis, en el estudio que se hizo de 64 países, España es uno de los países que más se ha ido alejando en los últimos años del modelo de dieta mediterránea. Actualmente el país que más sigue la dieta mediterránea, que más se aproxima, es Dinamarca, un país muy mediterráneo, como sabéis, ¿no? Solerado, ¿no? Bueno, porque los daneses están convencidos de que eso es bueno aplicándolo. Quizá los españoles, como sabéis, digamos, por seguir con el ejemplo, la provincia de Europa donde menos naranjas consumen los niños es Valencia, probablemente porque como está en el árbol, después ya me la comeré mañana, ¿no? O sea, aquí me sobran, y los suecos, los niños suecos lo contemplan como un tesoro y la comen todos los días, ¿no? El caso es que después de que nuestro país pusiera toda la carne en el asador y presentara 2 veces la propuesta a UNESCO, finalmente se consiguió que UNESCO aceptara la dieta mediterránea como patrimonio cultural y material de la humanidad. Luego se hizo además algún movimiento tal del vino, lo han puesto ahí un poco tal para que los países árabes también aceptaran el modelo de dieta mediterránea. Como digo, prácticamente se acerca mucho a ese modelo. ¿Dónde está el problema? Pues el problema lo ha dicho Naciones Unidas, ha declarado 2016 Año Internacional de las Legumbres. Estamos comiendo legumbres en un porcentaje ridículo, patético. Cualquier nutricionista considera que hay que tomar legumbres 3 o 4 veces a la semana. Nosotros, los españoles, las estamos tomando 3 o 4 veces al mes. Este es el problema en el que estamos. Luego, por otra parte, ese desafecto por las legumbres, desafecto que siempre ha sido también bastante cultural, incluso en una época, recuerdo ahora datos de memoria, en los 60 comíamos 14 kilos por persona y año de legumbres, ahora estamos por debajo de 3. O sea, que decir, la bajada ha sido brutal. Pero incluso cuando tomábamos suficiente legumbres, solo lo tomábamos en invierno. Cambio que necesitamos hacer para que las legumbres formen parte de nuestra dieta todo el año, como es por otra parte el modelo mediterráneo, el hummus o el hummus, ese puré de garbanzos, o las ensaladitas de alubias o lentejas que son exquisitas en verano, fresquitas, con una vinagreta, con lo que sea. Es decir, habría que promover, y así lo ha explicado Naciones Unidas, a través de la FAO, de su organismo implicado, haciendo 2016 Año Internacional de las Legumbres. Esto me parece especialmente interesante, y perdonad, yo soy como el detective de Vázquez Montalbán, Pepe Carballo, que le decía a Biscuter, a su ayudante, cuando él, después de hacer unos estudios en la École de Haute Cuisine de París, pues viene y le prepara unas cosas exquisitas, y él siempre le dice a Biscuter, tú ponle garbanzos a todo. El que le dice a la sopa auca, jefe, la sopa auca es una sopa complejísima de pescado que hacen los húngaros, pues también a eso hay que ponerle garbanzos. Yo soy muy partidario, absolutamente partidario de ponerle garbanzos a todo. Digo, bueno, están unos productores de garbanzos, de Daganzo, su propietaria, que hacen unos garbanzos ecológicos, sin pesticidas, sin tal.
pues en fin, si puede ser, mejor garbanzos de Madrid, o gabrieles, que los llamamos en Madrid, como sabéis, para el cocio piri. ¿Por qué también esto es importante? Porque, bueno, todos habéis sido testigos de este escandalazo que se ha montado con la nota, en fin, muy mal expresada en una nota de prensa por la Organización Mundial de la Salud, explicando los peligros o los potenciales cancerígenos de la carne procesada. Todo esto que, en fin, en mi opinión, iba dirigido al mercado norteamericano, al mercado estadounidense, donde una parte importantísima de la población come carne roja todos los días de su vida, desde que nace hasta que muere. Sin embargo, el Washington Post le dedicó 3 líneas y nosotros le hemos dedicado 500 telediarios. Como siempre, la cosa no iba tanto con nosotros, ¿no? Pero bueno, también. No es desdeñable que sea la oficina de París que lo haya dado, ¿verdad? No. ¿Te acuerdas tú de esa polémica tan grande que hubo hace unos años cuando los agricultores franceses asaltaban los burgues y los quemaban? Por aquello de defender Francia, ya sabes el poder que tiene. Sí. No me acuerdo el líder aquel tipo atractivo con su barba y tal, que estaba siempre en la cárcel. Vamos, eso es. ¿Te acuerdas que era de la cárcel quemaba otro Burger King? Efectivamente, o quemaba un Burger King. Entonces, ya sabes además que el grupo rural, la población rural francesa tiene un gran volumen y una gran influencia política, ¿no? Sobre todo en los partidos más conservadores, ¿no? La defensa de la Francia de toda la vida se llenaban en la bandera frente a esa penetración de un modo de comer anglosajón, básicamente norteamericano, ¿no? Es curioso que haya sido la oficina de París, ¿no? Sí. Vamos, igual no, digo yo. No, yo creo que ha habido mucho de política y ha habido mucho de confusión. En primer lugar, es la primera vez que la OMS sale con una nota de prensa. O sea, que decir, hace 4 o 5 años, cuando advirtió del peligro de los metales pesados en grandes peces, dio una precisión y explicó las veces que podían tomarlo las embarazadas, de qué pescados estábamos hablando, pues del atún, del tiburón, de los grandes peces, en fin, fue una nota fundamentada y científica que ahora pues ha sido, la verdad es que todo ha sido muy raro en este asunto. Sin duda. Pero dicho esto, también es verdad que, quiero decir, que si queremos conseguir, como todos sabéis, una proteína completa, es decir, los 20 aminoácidos que tiene una proteína, se puede conseguir perfectamente añadiéndole un cereal a la legumbre, algo que es perfectamente coherente con nuestra tradición culinaria, los moros y cristianos, en fin, no digamos toda lo que fue la América hispana, que gracias a eso sobrevivieron generaciones de esclavos, ¿no? Pues las judías o los frijoles con arroz, ese trigo que hacen los almerienses, trigo cocido con garbanzos, en definitiva un cereal y una legumbre. Como sabéis, a los cereales le falta un aminoácido y a las legumbres le falta otro, y entonces uno se lo presta a la otra, y entonces, quiero decir, tomar judías con arroz, pues es como tomarse un chuletón de ternera, exactamente igual, es una proteína de máxima calidad. Esto es una de las cosas en las que más ha incidido Naciones Unidas, porque tenemos un problema también de que hay que dar de comer. Ahora somos 7.000 millones, creo, pero vamos, estamos creciendo en unas proporciones gigantescas. ¿Sabes qué eran las famosas píldoras del doctor Negrín? Claro. Sí, las lentejas del doctor Negrín. Con arroz, y que los británicos vieron... Aquellas también tenían su proteína, porque claro, no se bueno, tenían gusanos por casi supuesto, todas, por supuesto, pero bueno, los británicos tenían ¿cómo se llamaba? No, es que tenía un nombre, el gusanito ese que se metía en las lentejas, ¿no? Sí, pero se metían en las lentejas porque no tenía pesticidas. Claro. Esto hay que entenderlo, ¿no? Sí. Porque usted ahora mismo ves un tomate, debajo de la clínica hay un centro excelente, y entonces da un gran volumen de verduras. Pero yo a veces veo en muchos sitios que compras un tomate, está exquisito, es que te da pena comerlo, porque es precioso. Ahora, no huele y no sabe. La siguiente pregunta que ustedes tienen que hacerse es: ¿y cuánto licopeno tiene? Pues tampoco, ¿no? Claro. Entonces, quien ha comido un tomate, ¿verdad? Este es un problema fundamental que nadie aborda, que son los listados
nutricionales, es decir, que si uno coge en cualquier listado la vitamina C, pues ahí está el kiwi en posiciones de preeminencia, ¿no? Claro, ¿de qué kiwi estamos hablando? Del kiwi criado en la tierra, tal, no sé qué. Si hablamos del kiwi de Huelva, en cultivo hidropónico, que no ha tocado la tierra y tal, pues ese kiwi tiene 0 vitamina C, que es lo que está pasando con el licopeno. Ahora mismo los datos te dicen que lo único que tiene el licopeno son las salsas de estas americanas, el ketchup. Eso tiene licopeno. También es verdad que tiene una cantidad de azúcar que ni te cuento y una cantidad de sal que para qué las prisas. O sea que vaya lo uno por lo otro, pero que vamos, que ya los varones de mi edad no sabemos cómo cuidarnos la próstata, ¿no? Porque decíamos, hombre, el tomate, tal, el licopeno. Bueno, pues el tomate no tiene licopeno, no puede tenerlo. Fijaros también lo que ha hecho la industria, sobre todo en las especies. Tomate RAF. Tomate, no sé qué, pero ¿de qué me está usted hablando? Si me da igual. Si ese tomate usted lo ha cogido cuando era así, era verde y tal, lo ha metido en una cámara y lo ha madurado artificialmente, aquello no tiene nada, sea de la especie que sea, de la más exquisita del mundo. Yo todavía he vivido en una generación que había grandes solares, yo nací en el 50, vamos, digo, por situar un poco. Nosotros, yo vivía en la zona de Alfonso XIII y tal, en esos chalecitos, y nos íbamos a hacer dreas, a tirarle piedras a los niños norteamericanos, estadounidenses, que vivían en Corea, actualmente 200, el número 200 de la Castellana, por situarnos. Entonces, desde mi casa de Alfonso XIII hasta allí no había nada. Bueno, estaba el Santiago Bernabéu en el centro, que era lo único que había, el estadio en eso. Entonces era muy habitual, en todas partes había tomates, había tomateras que os podéis imaginar de qué provenían. Pues de alguien que defecaba allí, tal, no sé qué, la pepita. Aquellos tomates eran espléndidos y más bastardos no podían ser aquellos tomates. Pero claro, aquellos tomates nos los comíamos y los cogíamos cuando habían enrojecido y habían madurado en la planta, con lo cual, pues evidentemente, pues tenían todo lo que había que tener. Hombre, lo sabría de otra especie mejor, supongo, ¿no? Pero claro, aquellos tomates olían, sabían a tomate y por supuesto tenían licopeno. Así es, la gente no sabe que hay más de 20 especies distintas, por ejemplo, de brócoli. Pero resulta que la mayoría del brócoli que se comercializa, fíjate qué nombre tiene, qué especie, se llama maratón. O sea que ustedes comen casi todo lo que encuentran brócoli maratón. Saben por qué se llama maratón, ¿verdad? Nunca las palabras están exentas de su política, ¿verdad? Lo resiste todo. ¿Cuánto indol 3-carbinol tiene el brócoli maratón? Pues como el licopeno de ese tomate que hemos hablado. Resultado, ahora casi todos, y esto tú lo dices, estamos en gran mayoría sobrealimentados y malnutridos. Eso es. Porque si a ustedes, si nosotros lo hacemos, les hacen un estudio de oligoelementos o de aminoácidos, sutil, no evidentemente el colesterol o los triglicéridos, marcadores sutiles, resulta que la gran mayoría de la gente que encuentras tienen pequeñas alteraciones que sumadas todas, pues dan muchos de los problemas que en estos momentos nos encontramos. Y eso tiene mucho que ver con muchos cambios que se ha producido, pues entre otras cosas, en el hecho de comer, ¿no? En el rito de comer, en cómo ya comemos, en cómo engullimos, no tenemos tiempo para comer. Fijaros que en ese punto yo siempre lo cito, el niño bueno, niño, a lo mejor no es tan niño, ¿no? El cocinero británico Jamie Oliver. Jamie Oliver, como sabéis, que no ha tenido ningún éxito en España. Jamie Oliver está pues en el canal Cocina, tal, no sé qué, decir, no ha sido la fórmula de éxito. Ha creado un día, no sé qué día es, el Día Mundial de Comer Comida. Esto puede parecer muy gracioso, no lo es en absoluto. O sea, quiero decir, no es comida todo aquello que viene procesado, que viene envasado, que viene con su E621, en fin, con todos los conservantes, colorantes, acidulantes, espesantes y tal. Uno no está comiendo comida. Entonces es un día que él dedica, dice, oiga, dependiendo de cuál sea su cultura o su región o su tal, pues cueza usted unas judías verdes, ¿no? Le pone agua, un puñal de sal y se cuece las judías verdes en lugar de abrir un bote de judías verdes o comprarle tal. Bueno, esto me parece que es absolutamente revolucionario. En lugar,
con todos los respetos, de estos programas de reality shows que se han hecho de cocina para humillar al concursante, para hacerle llorar porque le recuerdan a su abuela o no sé qué, y que nada tiene que ver con la cocina y con el hecho culinario, en lugar de enseñar a la gente que cocinar es una tarea primero que lleva poquísimo tiempo, todo este cuento que nos hemos aplicado todos de que es que con la vida que hacemos ahora, que tal, no sé qué, no hay tiempo para cocinar. Hay tiempo para cocinar. Brócoli, vamos, el brócoli son 2 minutos de microondas y está de morirse. Bueno, no tendrá lo que tiene que tener, pero yo, el moro de enfrente, el que me vende. De hecho, esto que tampoco se trata de hacer una liebre a la royal ni una cosa complejísima, ¿no? Pues comer comida en la medida que podamos, pues que esa comida sea orgánica, sea natural, que conozcamos al productor. Es tan difícil comprar realmente verduras y tal, no sé qué. Claro, todo eso, por ejemplo, fíjate, citabas los franceses, ¿verdad? Esa burguesía campesina francesa, que dices tú, siempre han votado a partidos no sé qué, eran los votantes tradicionales del Partido Comunista, mientras el Partido Comunista les sirvió, ahora votan a Marine Le Pen. O sea, quiero decir, es porque es una clase y es una élite, estos que tiraban nuestros productos. Bueno, en Francia sí que se da mucho el mercado de proximidad, esta cosa que ha presumido tanto Paul Bocuse, ¿no? Yo todos los días iba al mercado, tal, cuando sale, digamos, surge ese movimiento de la Nouvelle Cuisine, que aporta cosas muy interesantes, cosa que la cocina molecular creo que no ha aportado absolutamente nada, en mi modesta opinión, pero sí que se empieza a hacer pues unas cocciones mucho más sensatas de las verduras, en lugar de hacer la pasta que hemos hecho habitualmente y que, bueno, claro, Paul Bocuse, te cuento eso y luego vas a su restaurante en París, joder, es que tiene el mercado enfrente, el mercado central, dices, es que claro, dice, menudo trabajo te has tomado, ¿no? Pues si vas al mercado y claro, tú controlas a un frutero, a un pescador y dices, oye, a mí no me engañes, que voy a volver mañana y tal, no sé qué. El volver al comercio de proximidad, el comercio es absolutamente fundamental. Es fundamental porque, insisto, si uno va todos los días y tal, y hoy te han timado, yo voy al frutero moro que ve enfrente, le digo, mira, dame una cosa que esté rica. A mí no, pero tal, lo que tú quieras, yo quiero fruta, tal, pero vamos, que me la voy a comer ahora cuando suba a casa, y si no mañana, pues hombre, ya bajaré yo diciendo, pero tío, ¿qué me has vendido? Eso te garantiza, digamos, un cierto control. No estoy hablando de productos orgánicos ni muchísimo menos, si se puede, en la medida de lo posible. Pero, en fin, yo creo que la alimentación, y esto es algo que supongo que toda la distinguida audiencia tiene muy claro antes de entrar, que es absolutamente fundamental, que somos lo que comemos nosotros en nuestro microbioma y que podríamos ahorrarnos pues una fortuna en fármacos. ¿Que nos lo van a consentir? Seguramente que no. Porque claro, ahí está la industria farmacéutica para que gastemos en fármacos. Pero sí que podemos hacer, que eso es lo que hace la Fundación Vivosano y hace la medicina integrativa, es que al menos en nuestra individualidad podamos luchar contra el poder de las grandes farmacéuticas, porque evidentemente, pues bueno, no saldremos nunca, eso no saldrá nunca abriendo un telediario. Bueno, ahora ya los telediarios solo hablan de climatología, solo hablan de si está nevando, conectan con los 20 sitios donde esté nevando, y entonces así no hablamos de nada, de lo que nos importa no hablamos de nada. Fijaros que no hay ningún programa de nutrición en ningún sitio en la televisión. Antes, pues bueno, estaba el doctor Beltrán, mejor, peor, te gustaría más, bueno, ahí estaba. Había nosotros en un programa de marujas, ¿no?, que nos tildaban entonces de María Teresa Campos, había un programa, un espacio de nutrición. Y la gente lo seguía. Yo he visto, pues eso, pues una señora mayor, ¿no?, en el barrio de Maravillas, esto que ahora llaman Malasaña, contar que he comprado esos pimientos rojos que usted ha dicho, tal, no sé qué. Bueno, pues eso llegaba, y yo creo que tenemos que constituirnos, pues bueno, en resistencia lo más activa para que no nos sigan, bueno, espolvoreando con toda suerte de basuras. Es curioso también esto, volviendo al tema de la carne procesada, que dice la OMS que lo que puede tener son los hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Es una cosa que en Madrid respiramos a pleno pulmón todos los días, porque nos vendieron en su momento los diésel, ¿no? Los motores diésel, que eran estupendos, y ahora sabemos lo que hacen las moléculas diésel y cómo caen y tal. ¿Y ahora qué hacemos con el parque automovilístico que tenemos? Tampoco hay ninguna solución, pero vamos, que esa basura la estamos respirando diariamente. Al final, yo creo que todo se trata de hacer pues comidas sensatas. Hablando de los probióticos, pues los prebióticos todos sabéis lo que son, ¿no? Pues lo que entendemos por fibra, ¿no? Pues legumbres, verduras, frutas, etcétera. Pero los probióticos tenemos también una idea que nos ha llegado la publicidad, que son los yogurcitos estos milagrosos que se toma Vicente del Bosque y que le curan todo y que inmediatamente te tomas eso y ya el colesterol desaparece y todas estas cosas. Bueno, los probióticos están en muchas cosas, pero sobre todo, digamos, en productos fermentados que hemos dejado de consumir. No, pero en productos fermentados, como se toma pues, aquí de fermentados, pues nos han quedado los pepinillos y la berenjena de Almagro, ¿no? O sea, claro, también tiene mucha gracia esto del kimchi coreano, de coño, podríamos hacer nosotros un fermentado. Sobre todo que eso se puede hacer cotidianamente, se puede hacer en las casas. Lo que pasa que si uno mira en internet, que hay 1000 páginas donde lo explican, ya no se llaman encurtidos, que se han llamado siempre. Yo iba con mi madre pues a la tienda de variantes y encurtidos, se llamaban antes las tiendas. Bueno, ya no se llaman encurtidos, se llaman pickles, porque hemos tenido que ponerle un nombre en inglés para entendernos, ¿no? Porque encurtidos no sé, se ve que no nos gustaba. Bueno, eso se puede hacer en casa, y yo creo que el kimchi coreano nos lo podemos hacer perfectamente con una col lombarda o con cualquier producto que tenemos ahora a mano y hacer nuestros encurtidos. Y ahí sí que podemos encontrar una fuente y tenemos digamos un déficit, lo mismo que tenemos en el consumo de legumbres, que eso no hay que hacérselas en casa, ya nos las dan hechas, pero sí que a lo mejor, yo qué sé, convendría mirar las etiquetas, porque lo ponen todas las etiquetas de los garbanzos. Producto de Chile, producto de Túnez, producto de Argelia, joder, ya no podemos hacer ni garbanzos. Bueno, en esto yo creo que sí que habría que hacer, por ejemplo, un esfuerzo en incluir más productos de este tipo, que en la cocina centroeuropea pues están más difundidos, ¿no? O sea, existen, no sé qué más decir, échame una mano. No, pero es que claro, lo dices también, vivimos una sociedad, en el mejor sentido de la palabra, perdónenme, tan tonta y tan engañada, ¿verdad? Que yo creo que lo más importante es empezar a darse cuenta de que tenemos oportunidad. Y tenemos una oportunidad además como consumidores, mucho más que como votantes. Esta mañana yo quiero contarles una anécdota. Esta mañana estaba en la Asamblea de Madrid. En la Asamblea de Madrid he ido a ver a un diputado de la Asamblea con un objetivo, y es explicarle las posibilidades que tendría la medicina integrativa para ahorrar costes de salud y en enfermedades crónicas y mejorar a todos, ¿no? Que la gente estuviera más contenta, consumiera menos medicamentos. Este señor es médico, responsable de salud de un grupo político, no voy a decir quién es. Yo he salido realmente desalmado, porque me ha pedido que en 5 segundos, dicho así, le explicara lo que era la medicina integrativa. Yo he estado por responderle, ¿me puedes explicar en 5 segundos tu programa electoral? Seguramente sí. Hombre, como... Fíjate, Junts pel Sí, sin programa, o sea, juntos por el sí. Esto es lo que ofrecemos. Pues a lo mejor sí, pero yo la verdad era más difícil. Y luego me ha dicho sorprendentemente, cuando he hablado de la medicina integrativa, me ha dicho, es que esto de los probióticos, fíjate, y además curiosamente cuando has hablado del veterinario ha dicho, es que tengo, claro, un amigo veterinario, me ha estado hablando de los probióticos. ¿Ah? Con esto quiero decir hasta qué punto a veces da miedo pensar quién nos representa, ¿verdad? Sí. Da mucho miedo. Sí. ¿Qué tenemos que hacer el común de los mortales? Yo creo que informarnos, ¿no? Entonces, Miguel Ángel a mí me pareció que hizo una gran labor, porque escribió un libro que él dice que está lleno de citas, y es verdad que hizo, pero es un ensayo. Pero ese ensayo lo puede leer cualquiera. No es un libro destinado a médicos, ni a biólogos, ni a farmacéuticos. Es decir, cualquier persona lo lee porque está muy bien escrito, como estas cosas muy poca gente sabe hacer, que es mezclar la anécdota
que le da uno una vuelta con el dato de interés. Y ese es un libro que realmente yo siempre a todo el mundo que le digo se lo recomiendo. Además tenemos la suerte de que ahora está siendo traducido a otros países, sobre todo para él y para el Grupo Planeta. ¿Se llama? El segundo cerebro. El segundo cerebro, que además lo editó Planeta, uno de los sellos de Planeta. Sí, que ahora mismo no me acuerdo, sí. Fíjate, la que antes se dedicaba a psicología en Buenos Aires, que compró Planeta. Bueno. Entonces, pero bueno, ustedes lo ven, segundo cerebro, y van a tener una gran información. Primero informarse, primero conocer. Sí, me voy a levantar, si me lo permites, porque me da no sé qué verte. Estamos aquí juntos. Entonces, primero aprender, primero informarse, porque si uno es un ciudadano informado, ¿verdad?, es más libre, tiene más posibilidad, lo que tú decías, mirar. Después hay una cosa que es muy sencilla, todo es más sencillo de lo que nos cuentan, ¿verdad? También. ¿Estás de acuerdo conmigo? Completamente. Y entonces, ¿qué es sencillo? La cocina tradicional. La cocina tradicional de las abuelas tenían tiempo, ahora no tenemos tiempo, y eso es verdad, pero este tiempo ustedes lo pueden suplir con imaginación. Resulta que a lo mejor, pues oye, puedo hacer un cocido, ¿verdad? Sí, digámoslo así. Pero hoy en día resulta que tenemos una capacidad que antes nuestras abuelas no tenían, que era, pues congelo, es fracción, ¿no? Claro. Y entonces fracciono y tengo la posibilidad de sacar y luego lo descongelo correctamente, porque hay ciertos sistemas de cocción, ¿verdad?, que permiten mantener en unas condiciones organolépticas perfectas el producto. Fíjate qué cosa más sencilla. Por ejemplo, gente joven que nosotros le decimos, tiene que comer de esta manera. ¿Cómo vamos a...? Pero es que nosotros no tenemos tiempo y además la cocina es muy complicada y además hay que comprar. Primero, comprar es un placer, pues tú tienes tu moro y con él hablas y tal. Tengo varios, y luego tengo unos colombianos que le compro el queso costeño, tal. Claro. Afortunadamente, y gracias a esta familia, vivo en un lugar multiétnico, que bien, es una gloria. Eso es una gloria. Entonces, primero aprender, cocinar es un placer. Sí. Yo he ligado muchísimo gracias a que aprendí a cocinar. Esto las mujeres observan como un éxito el que tú les digas, mira, no te preocupes, reina, que voy yo, que cocino yo, y luego ya si limpias los platos. Claro. Entonces, chico, te pareces a uno de estos actores de 1,80 por 1,80 por 1,80, sí, sin serlo tú, ¿eh? La cocina, es que los varones jóvenes no saben lo que tenemos. Si mezcláramos la cocina y la palabra, ya tenemos el éxito ganado. Y entonces, hay gente que puede hacer muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, comprar cerca. ¿Pero qué ha pasado? Que nos han engañado otra vez porque se han limado todos los pequeños comercios y los han concentrado a un sitio allí. Como dice mi hija, que emplea ahora un sitio, ¿no?, de estos de las series, dice que un sitio muy lejos, ¿no?, en donde todos vamos, y es en la nueva plaza, ¿no?, pública, que es el centro comercial. ¿De acuerdo? Es el nuevo Ágora, ¿verdad? Y la gente se va al nuevo Ágora, es el centro comercial. Entonces hay que coger el coche, es complicado, hay que comprar para una semana, todo se ha hecho mucho complicado, pero si empezamos a aprender, tenemos muchas posibilidades. Cocina sencilla, cocina de proximidad, la cocina tradicional, ¿verdad? Empezar poco a poco. Que además, fíjate, decías esto, de ligar, donde más se liga es en la cola de los puestos. Uy, porque mucho. Claro, tú llegas siendo un varón y tal, te protegen inmediatamente. No, lo tiene que hacer y tal, y lo deja y le pone un poquito de perejil, te dan la receta, tú no tienes que hacer nada, te lo explican todo. Pero fíjate lo que se ha hecho, por ejemplo, a mí me indigna la campaña que hace el Ministerio de Sanidad para dar la escudo de calidad y tal, esta cruzada contra los saleros de los restaurantes. Es decir, yo creo que donde menos sal hay en los alimentos es en un salero. Sal tiene todo, en cantidades ingentes, tiene sal. Los helados tienen muchísima sal, por ejemplo, pues si no, no se mantendrían, y no se ha solucionado de ninguna manera. Entonces, en lugar de decirle a la gente, como aquella campaña que hizo, supongo que la Comunidad Canaria, decir, tómese un plátano por la mañana, tome usted potasio para equilibrar el exceso de sodio, que tampoco es tan complicado comerse un plátano, por ejemplo. Nunca se hacen
verdaderas campañas de prevención. Hay un dato que es estremecedor, el gasto público sanitario, que es de muchas cosas, se habló en su momento, pues aquello de, en fin, uno de las grandes partidas del gasto sanitario son los bebés prematuros, que cada vez hay más por razones evidentes, incorporación de la mujer al mundo laboral, estrés, patatín patatero, cada vez hay más embarazos que no llegan a término. Esto supone un gasto fabuloso, porque afortunadamente la tecnología saca adelante lo que sea, vamos, o sea, el tamaño que sea te saca adelante el niño. Bueno, los países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca, hace ya mucho tiempo que es obligatorio que las embarazadas tomen DHA, ácido docosahexaenoico, aparte de los conocidos, el ácido fólico y tal. Con esto han reducido el 40% de la prematuridad, el 40%. Es decir, si ya lo tenemos, pero si esto ya pasa en Noruega, usted tiene los datos, ¿por qué eso no se hace? Pues porque está la industria farmacéutica detrás, y tú lo sabes. Esto que has dicho, él acaba de decir una cosa que es un ejemplo de lo que es medicina integrativa. Medicina integrativa, le explicaba yo a este representante político... Como podía, mientras corría por el pasillo, ¿no? Decía, pensar que todo puede ser utilizado en el momento adecuado y con la racionalidad adecuada. Siempre teniendo el principio de precaución y siempre con rigor. Segundo, conseguir un cambio en el equipo de trabajo sanitario, mucho más empático, darle tiempo. Nosotros cuando decimos que la primera consulta dura 1 hora, o hora y cuarto, la primera, la gente, y que tocamos al paciente la tripa y le decimos enséñame la lengua, y también tenemos un ecógrafo al lado, le miramos el hígado, pues entonces la gente no se lo cree. Después, un cambio de las personas, del paciente. El paciente deja de ser alguien que es simplemente el de la 14B o el 432 o el de la colitis ulcerosa, sino que tiene nombre y apellidos y aprende. Pero no para saber ser un mini médico, sino para tomar conciencia de lo malo que está haciendo y tomar rumbo, cambiar. Entonces, eso sí que se llama realmente este anglicismo tremendo del empowerment, ¿no? Del empoderamiento, que es un anglicismo, aquí en castellano hay otras muchas palabras que lo pueden perfectamente. Tomar conciencia y cambiar. Nosotros encontramos a mucha gente que toma conciencia, cambia, principalmente las mujeres, porque son mucho más inteligentes que nosotros, y entonces adoptan un cambio que hacen ellas y que trasladan a su familia. Sí. ¿No? Y entonces eso, y todo eso con una cosa muy importante, el arte médico, que ya lo hemos perdido también, porque claro, ahora un neurólogo jamás te pinchará a ver cómo está tu sensibilidad, lo primero que te hace es una resonancia magnética, claro, que también hay que hacerla, pero fíjense el cambio, lo que supone, y sobre todo ver a las personas en su totalidad, no en la parte física, sino en la parte psíquica, lo psíquico. Decía yo antes que yo había aprendido nutrición no porque me lo enseñaron en la facultad, que no me enseñaron ni 1 hora de nutrición, Miguel Ángel. Pero es que ahora, yo ya tengo 56 años, ahora siguen igual, ahora nos siguen enseñando. Los médicos no reciben 1 hora de formación de nutrición. ¿Se lo pueden ustedes creer? Pues esto es la realidad. Claro, ¿qué van a saber? Salen y cuando uno le pregunta algo de qué puedo comer, le dirá, pues coma usted de todo. Porque es que como cuando, claro, o te sacarán de pronto un cajón, un recetario de alguien que hizo un día una dieta, alguien, y te lo da. Tantas calorías. Pero porque no sabemos. Y esto es un grave problema. Porque efectivamente, como bien decía Miguel Ángel, el intestino es una fuente de grandes placeres y de gran salud, pero también de grandes problemas. Hacemos una rápida relación de enfermedades. Se van a sorprender de algunas. Hipotiroidismo, tiroiditis de Hashimoto. Todas las tiroiditis de Hashimoto se ayudan solucionando el intestino. El intestino deriva el tiroides deriva del intestino en el embrión humano. Endodermo. Qué curioso, ¿verdad? Segundo, dermatitis. Crisis asmáticas. Los problemas de la regla, los miomas, los fibromas. Hay una nueva especialidad dentro de la gastroenterología que se llama la gastroendocrinología.
ustedes no saben, pero cuando a muchas mujeres le preguntas, oiga, cuando tiene usted la ovulación en la regla, ¿se altera su intestino? Y muchas te dicen, sí, yo iba bien y ahora voy mal. O iba mal y de pronto tengo diarreas. Ah, claro, el ciclo de los estrógenos. Resulta que si ustedes tienen unas bacterias en el intestino que se llaman clostridias, y perdónenme la expresión, voy a ser muy médico y muy escatológico, es decir, cuando uno se tira un pedo, el pedo, todos nos tiramos pedos, pero el pedo debe oler nada, no huele. Eso es lo normal. Si le huelen a ustedes los pedos, o a quien está al lado, no, es que hablo para que nos entendamos, ¿eh? Perdóname. Pero este concepto, por lo menos, creo que nos va a quedar claro en la charla. Continúa. Es muy... Bueno, pero que sí, que sí. Perdóname, pero ya Quevedo esto ya lo... Sí, bueno, claro. Entonces, si lo dijo Quevedo, yo tengo patente de corso. Entonces... Y además teniendo de padrino a Miguel Ángel a mi lado, por lo menos me defenderá, antes ya que nos están grabando, ¿no? Sí. Lo siento, pero en esto vamos juntos. Corten. Entonces, si a ustedes los pedos le huelen muy fuerte, o tienen un compañero igual, se tienen que mirar el intestino. Pero ¿saben por qué? Tienen unas bacterias que se llaman clostridias anaerobias. Y en las mujeres, ¿saben lo que hacen esas bacterias? Tienen una enzima que se llama glucuronidasas, beta-glucuronidasas, que metabolizan los estrógenos que el hígado está eliminando. Lo metabolizan y lo transforman en 14-OH-estradiol, 16-OH-estradiol, son precancerígenos, y lo meten otra vez al organismo y no lo sacan. Y hacen un reciclaje. Y de ahí vienen muchos miomas, muchas mastopatías, mucha endometriosis, mucha patología ginecológica que desde el intestino se soluciona. No lo estoy diciendo yo, es que se ha publicado también. Sí. Esto hay que tener cuidado porque te dicen, oiga, usted, eso es una opinión suya. No, de opinión nada. Ahí están, a Medline, a la base de datos médica, donde está todo lo que se publica. Medline, por cierto, se publica en español. Es decir, uno se suscribe y todos los días tiene 50 correos que borrar la mayoría. Pero vamos, quiero decir que información está al alcance de cualquiera, ¿eh? Fíjense que de pronto, ¿no? Y esto también es medicina integrativa, que es interrelación, resulta que el problema este que yo tengo toda la vida, de mis reglas, de mi dismenorrea, de mi mal, resulta que me lo hubiera solucionado, primero, que alguien me hubiera visto el intestino, que me hubiera dicho si tengo o no disbiosis, que me hubiera puesto una dieta adecuada, que me hubiera dado una suplementación de bacterias sin necesidad de los trasplantes de heces, que están empezando ahora a tener ciertas circunstancias, ¿no? Y resulta que ayudará a mi hígado a que detoxificara mejor, porque claro, el intestino y el hígado van juntitos, de la mano, trata los dos. Hay una cosa que se llama recirculación interhepática. La naturaleza es tan sabia que no elimina nada que no tenga que eliminar, y todo lo recicla. Entonces, fíjense todo esto, ¿no? Muchas de las alteraciones que a veces uno puede decir, esto es imposible. Mucha ansiedad, muchos cuadros de ansiedad y de carácter depresivo. Entonces también están relacionados con problemas de carácter intestinal. Claro. Por eso tu libro, porque claro, si lo escribe un médico no llega tanto. Pero una persona como tú, y por eso yo te lo quiero, siempre te lo agradezco, y te lo agradecerá, te lo digo sinceramente, no tengo por qué dar pelota. Tu libro, tú llegas más porque tú eres más conocido, eres una persona más mediática, y entonces divulgas mejor. Pero hay quien llega todavía más. Fíjate esto que decía, que es muy importante. Decías, todo esto está publicado, tiene una base científica, que decir, estoy diciendo lo que ya la ciencia, digamos, irrefutable ha dicho. Claro, lo que pasa es que eso lo sabe muy poca gente, eso llega muy poco. Entonces, los médicos efectivamente no tienen una formación nutricional, lo cual ha llevado a que ahora es nutricionista cualquiera. Se hacen unos cursos en CCC de un par de semanas, nutricionistas, ya hay montones. Pero incluso sin el título de nutricionistas nos encontramos con un efecto ahora emergente, muy potente. Incluso hay un libro de éxitos de ventas en España, El pan en veneno, no sé qué, libro gordo. Nos hemos encontrado con lo siguiente. Todos sabíamos el problema que supone el gluten para los alérgicos al gluten. Entonces,
Probablemente la cantidad de celíacos, el número de celíacos está subestimado. Se habla de un 1% de la población, ahora mismo se está hablando del 6 o el 7%. 6 o el 7% en el mayor de los casos. Bueno, resulta que en Estados Unidos se están comiendo sin gluten el 35% de los norteamericanos. ¿Por qué? Porque lo han dicho dos nutricionistas que se llaman Lady Gaga y Lady Beckham. Esto es tal cual. Quiero decir, es el papel de los nutricionistas. Ya puede decir la Universidad de Pittsburgh o de Yale lo que le parezca, ¿no? Después de haber analizado una cohorte de 20.000 pacientes durante 10 años y tal. Si lo dice la señora de Beckham, esta que deploraba el olor a ajo de nuestro país, pues bendito Dios, nos encontramos con fenómenos, claro, precisamente el que no haya una divulgación, el que personas como Tinao no aparezcan con regularidad en los medios, ¿no? No digo a lo mejor un programa de 1 hora, pero esas píldoras, por ejemplo, que hacía Beltrán en Antena 3, otras cosas porque es uno de los grandes accionistas y lo hace porque a él le da la gana, como en el Consejo de Administración dice yo, tal. Pero esas pildoritas, que a lo mejor en un par de minutos se podría decir, o sea, este problema, la dismenorrea, tal, mírese usted el intestino, coño, te estás dando una pista. ¿Y qué íbamos a perder en eso? Pues 1 minuto de programación, 5 minutos al día, que los gastamos en lo que lo gastamos, ¿no? En saber si Macoque se acostó con Brad Pitt o no se acostó con Brad Pitt, tema que me parece muy interesante. En la medicina en España de avanzado, el tema de los trasplantes que yo he leído en prensa en un estado americano, no me acuerdo dónde es, están haciendo, había casos reales como que has expuesto tú, y que había un proceso de súper rápido, instantáneo, prácticamente mejoría. En España, ¿hay alguna clínica, en la tuya, especialmente? Los procesos de trasplante de heces en España están regulados y en estos momentos muy regulados, y hay muy pocos centros que los estén llevando a cabo de forma experimental. De todas maneras, los trasplantes de heces a sus extremos deben ser valorados. Hay empresas que en Estados Unidos, que de la misma manera que ustedes pueden mandar la saliva para que le hagan un estudio genético, pueden mandarle que le envíen las cápsulas de heces liofilizadas para que ustedes se las tomen. Porque si ustedes lo ven, las heces no se piensen que van a usted a abrir la boca como un pato y le van a colocar allí una masa asquerosa. No, esto se puede ver, lo puede ver todo el mundo, se liofiliza, se prepara, se encapsula. De la misma manera que, no sé si lo sabrán, también se está encapsulando placenta humana. O sea, esto que decían que algunos comían la placenta, es que ya se está encapsulando placenta humana, de modo, hay empresas dedicadas a ella, y entonces ustedes teóricamente se la tomarían. O sea, que vendrían en cápsulas que tendrían un aspecto incluso opaco, no se ven, y uno se lo tomaría, con un objetivo, y es que sobre todo las bacterias del donante pues fueran asentándose sobre su intestino. Cuando a veces la gente les recomendamos tomar probióticos, yo creo que hay que decir varias cosas. Primero, los probióticos, permíteme, una cosa rápida, ya que los que han venido aquí... Bueno, por supuesto, vamos. 6 plantas y se lo merecen. Los probióticos deben ser tomados prácticamente en estos momentos de forma continua. Y toda la familia, por la noche, porque el intestino descansa por la noche. No por el día, no por la mañana. Separados un poco de la comida y rotados. Es decir, no siempre utilicen ustedes la misma marca. Yo no diré ninguna marca, pero tienen que comprar distintas marcas e ir rotándolas. ¿Por qué necesitamos hoy en día esto? En gran parte, pues porque a no ser que llevemos una dieta perfectamente regulada, ya no es como antes. Es que ya no tenemos una forma de comer como antes. Por eso necesitamos gente que vuelva a una producción. Yo tengo una anécdota muy bonita, y es que yo tuve de paciente a una gran ejecutiva que tuvo un cáncer cerebral. Esta mujer afortunadamente tuvo un tumor que no era benigno, pero era de baja intensidad. No tenía ella ni hijos, ni tenía pareja, y entonces, bueno, salió bastante bien y decidió cambiar su vida, porque era de estas gentes que no vive la suya, vive otra vida, vive la vida de los objetivos, ¿verdad? Ahora mismo está en Gredos viviendo, y ha creado una empresa, y esa empresa se dedica a la agricultura ecológica. Y como me quiere tanto, pues me manda todos los meses, yo le digo, ¡que no me lo mandes! Entonces, ella me manda una caja con las verduras del tiempo. Oiga, qué acelgas impresionantes. Y me he dado cuenta
que si no se come uno esas acelgas rápidamente, claro, se deterioran. Claro. Ustedes habrán comprado acelgas y las han metido en el frigo, ¿verdad? Y están de pronto una semana, abre así, y la acelga sigue al impertérrita, esperando a comerte a ti, no tú a ella. Hay cosas más graves. Podéis entrar, es una web, ahora mismo no me acuerdo, pero me parece que se llama La Hamburguesa Perpetua. No, es un tipo que tiene varias cámaras web conectadas en su casa. A él, pues anecdóticamente, iba con unos amigos y tal, se compró una hamburguesa, se la metió una hamburguesa de McDonald's, se puede decir la marca, y entonces se la metió en un bolsillo de la gabardina, mejoró el tiempo, dejó la gabardina, y al año siguiente, cuando llegó, la hamburguesa estaba niquelada. Pero esa hamburguesa la sigue teniendo desde hace 15 años. La hamburguesa, esto lo explica muy bien el director de Super Size Me y otros, ¿no? No hay ninguna bacteria que tenga lo que hay que tener para hincarle el diente a una hamburguesa de McDonald's. Ningún hongo, ninguna bacteria es capaz de meterle mano a esto. Es el alimento perpetuo. Esto tiene tela. Y esto pasa, claro, lo que estabas contando. Las acelgas a lo mejor duran 2 años, ¿no? Claro. Pero las hamburguesas pueden durar 500. Hay cosas más sencillas que llegar al trasplante de CES. Por ejemplo, comer adecuadamente, comer tranquilamente, comer con amigos o con gente con el que uno pueda charlar, ¿verdad? La convivencialidad. Eso es muy importante. Es que eso es lo que se hacía antes, ¿verdad? El entorno de la familia y el elemento cultural. Fíjense que comer y dar de comer siempre es un acto de amor. Sí. Ya. Esto lo entendió estupendamente un tal Jesucristo. Quiero decir, pero antes, en casa de las hermanas de Lázaro, de Marta, de María, quiero decir, siempre, si uno lee los evangelios, quiero decir, la obsesión de Jesucristo es la convivencialidad. Ahí es donde él explica, donde la gente está tranquila. Esto, por ejemplo, todos nos hemos refugiado, como decíamos antes, pues en la vida, es que ahora tal, con la vida que hacemos y tal. Bueno, yo entiendo que a lo mejor las comidas es muy complicado, ¿no? Porque todos trabajamos lejos de la casa y tal, pero las cenas, ¿por qué no respetarlas? ¿Por qué cada uno que va llegando a la casa abre el frigorífico, coge tal y cena? Vamos a respetar una hora de cena, eso lo podríamos hacer. Los desayunos, vamos a ver, los padres que nos están contando que ha habido una dejación absoluta, que prefieren darle 5 euros para que se compre una palmera de chocolate, llamado chocolate, que como sabéis es grasa, de grasa animal de desecho, o sea, sebo con colorante, la mayoría, salvo alguna cosa de calidad. Pero vamos a ver, ¿no tenemos media hora para levantarnos antes? Acuéstate media hora antes, pues es una cosa elemental. ¿Por qué tenemos el índice de fracaso escolar más alto de toda Europa en España? A lo mejor nos podríamos preguntar, porque los niños españoles no desayunan ninguno. Y entonces, como pues ninguno, salvo excepciones. Entonces, todo eso que supone que a las 11 de la mañana le da la pájara de los ciclistas, una hipoglucemia, que ya están en el colegio por estar, vamos, o sea, muertos vivientes. Todo eso a veces yo creo que requiere compromiso, pero compromiso muy sencillo, ¿no? Claro, ese es un compromiso, aquí hay que salir con la idea de que puede ser todo mucho más sencillo si nos lo proponemos, y sobre todo si colaboramos en la familia. Y si uno está solo, tiene que hacer un esfuerzo para ayudarse. Mi abuela vivió hasta los 102 años. Hasta los 97 vivió sola, hasta que ya mi madre se enfadó con ella y le dijo, se acabó, deja de vivir sola. Vivía allí en la calle Benito Gutiérrez. Era una mujer un poco especial, y le voy a decir por 2 razones. Primero, porque con 97 años abordó la obra de su casa. Sí, metió calefacción. Y entonces yo le decía, oye abuela, pero ¿cómo vas a hacer una obra ahora? Ay, hijo, para el futuro. Pero eso indica una forma de pensar. Es que hay mentes asesinas y en cambio hay otras mentes hacia adelante. Segundo, era una mujer que estando sola y viviendo sola se hacía lentejas. Para ella, un plato de lentejas. ¿No es maravilloso? Claro. Bien, pues entonces fíjense, si ella lo podía hacer, todos nosotros, que era una mujer que no tenía instrucción y que, bueno, había vivido muchas cosas, pues como todos los de esa generación, ¿no? Pues muchas cosas tremendas, además, nada que ver con las quejas que tenemos hoy en día nosotros, pues entonces lo podemos hacer. Y eso es uno de los mensajes que podemos lanzar, ¿no? Para mí es fundamental. No sé si quieres que alguien nos haga alguna pregunta. La comida, bueno, yo encantado.
Aquí hay mucho debate. Aquí hay mucho debate. Esto te lo puede contar. Sí. Lo ha dicho bien Miguel Ángel, aquí hay mucho debate. Por ejemplo, nosotros no recomendamos inicialmente en la clínica eso. Pero no somos absolutistas en nada. Hay gente que a lo mejor le viene bien un par de sesiones. Es muy importante que cuando uno piense hacer eso, tenga en cuenta, primero, voy a un buen sitio, con unos profesionales adecuados. Segundo, verifico que antes mi intestino no tenga ninguna patología importante, imagínese un divertículo. Que tiene un... Y en segundo y en tercer lugar, yo no me haría muchas. Porque hay gente que me viene a la consulta y dice que se ha hecho 20 en los 3 últimos meses. Bueno. Hay de todo. Yo podía tener... Un día hacemos el libro de las anécdotas. Yo te las cuento y tú las escribes. Hay gente que va al cuarto de baño una vez al mes. No sé cómo lo consiguen, porque es meritorio, pero ha habido gente, hay gente que dice una vez al mes y gente que va una vez cada 12 días, muchas personas. Joder. Si ustedes retienen la basura de su casa una semana, no pueden vivir. Pero ¿saben lo que ha provocado, lo que ha comentado antes, el estreñimiento? El estreñimiento es una enfermedad social. ¿Saben por qué los animales no tienen estreñimiento? Porque la evacuación intestinal se produce como un reflejo que se llama gastrocólico, y es media hora, 20 minutos después de desayunar. ¿Pero qué pasa? Que tenemos una prisa loca. Mal desayunamos o desayunamos a toda velocidad, salimos corriendo, y entonces los niños en clase, las niñas fuera, las señoras, los señores, resulta que tienen el reflejo que les dice, oye, evacua, ¿no? Y entonces lo cortamos, porque socialmente no es el momento, ¿verdad? Y entonces ustedes pierden el reflejo. Y al cabo de un año, ya cuando su masa fecal llega a su ampolla rectal, ustedes ya no tienen reflejo. Y entonces es cuando se tienen que sentar en la taza del váter y hacer todas esas maniobras, ¿no?, de Valsalva. Música de Mahler. O utilizar cualquier hisopo, instrumento, ¿verdad? La biografía de Belén Esteban. Entonces también es que necesitamos el tiempo que hemos perdido. Es que habría que rehacer la novela de El tiempo perdido. Sí, la research. ¿Verdad?